Algunas causas principales que pueden desatar el terror, sin duda son las cosas paranormales, aunque en ocasiones solo es sugestión, en tantas otras algo que no logra tener una explicación. Se manifiesta frente a nuestros ojos y a partir de ese momento, estamos a la merced de aquello que solo decidió que era un buen momento para materializar toda su energía. A continuación escucharás de 3 libros que te mantendrán enganchado y querrás seguir leyendo aunque tu mente cada vez esté más perturbada. La historia se desenvuelve en un solitario paraje de la costa del Golfo, en Alabama, un lugar casi olvidado por el tiempo. La trama se inicia con el funeral de Marian Savage, una de las matriarcas de 2 acaudaladas familias, los Savage y los McRae. Tras el servicio, ambas familias se retiran a sus respectivas casas de veraneo, 2 mansiones victorianas idénticas construidas lado a lado. Sin embargo, lo que realmente domina la vista es una tercera casa, una propiedad hermana que ha sido abandonada durante décadas y está siendo lentamente devorada por la arena. La primera parte se centra en la dinámica de estas 2 familias. Los Savage, liderados por India, y los McRae, por la anciana y severa Dauphin, representan 2 lados de la élite sureña, con sus rituales, sus viejos secretos y sus tensiones ocultas. La presencia de la tercera casa, la que devora la arena, es una constante amenaza silenciosa que pronto comienza a manifestarse. Los personajes principales se encuentran atrapados en este lugar. La joven Savage, que ha regresado de Nueva York, y su primo Luke, son los primeros en sentir que algo no anda bien. La arena no solo se está tragando la casa, sino que parece tener vida propia, desplazándose de forma antinatural y ocultando una presencia maligna. La tensión crece a medida que fenómenos extraños y terroríficos comienzan a ocurrir, obligando a las familias a enfrentarse no solo a un horror externo, sino también a sus propias historias de fantasmas y a los secretos enterrados bajo la arena. El verdadero terror de los elementales no reside en fantasmas tradicionales, sino en algo mucho más sutil y perturbador, la propia arena. McDowell utiliza este elemento de manera magistral para crear una sensación de claustrofobia y un horror que parece ineludible. La casa encantada no es un edificio lleno de espectros, sino un ser vivo que respira y se mueve. La atmósfera gótica del sur de Estados Unidos, con su calor opresivo, sus familias disfuncionales y sus ritos ancestrales, es el escenario perfecto para un horror que es tanto psicológico como físico. La prosa del autor te envuelve en una sensación de malestar creciente, convirtiendo un elemento cotidiano en una pesadilla. La historia comienza con Arthur Kipps, un joven y escrupuloso abogado, que es enviado a un remoto pueblo inglés llamado Creighton Gifford para asistir al funeral de la señora Drablow, una de las clientas más antiguas de su firma. Su tarea es ordenar los papeles de la difunta en su solitaria casa, el March House. La mansión está situada en medio de un páramo, a la que solo se puede acceder por una calzada que desaparece con la marea alta, dejando la casa completamente aislada. A su llegada, Kipps ya siente la hostilidad de los lugareños, que parecen evasivos y temerosos al escuchar el nombre de la señora Drablow y su casa. Durante el funeral, Kipps ve por primera vez a una mujer vestida completamente de negro, pálida y con un rostro esquelético, que observa la ceremonia desde lejos. La mujer no es conocida por nadie en el pueblo, pero su presencia provoca un silencio incómodo y un miedo palpable. A medida que Arthur se instala y comienza a organizar los documentos, la soledad y el silencio del lugar se ven interrumpidos por ruidos extraños. Un carruaje que se oye llegar por la calzada a deshoras y un lamento que resuena desde las marismas. La mujer de negro vuelve a aparecer, siempre en la distancia, observándolo desde las ventanas o en los jardines. Arthur, un hombre racional y escéptico, intenta encontrar una explicación lógica a estos sucesos, pero su cordura se pone a prueba cuando la actividad paranormal se vuelve más intensa y personal.
El terror de la mujer de negro es un terror gótico clásico que se construye lentamente, sin necesidad de sobresaltos. La autora, Susan Hill, usa de manera magistral elementos como la niebla, las marismas, el viento, la casa aislada y la marea alta. Estos son elementos que crean una sensación de opresión y claustrofobia. La naturaleza misma es una fuerza amenazante. A diferencia de muchos fantasmas modernos, la mujer de negro no busca interactuar. Su sola presencia es la que infunde terror, y su venganza es mucho más sutil y cruel, ligada a la tradición de las leyendas locales. El aislamiento y la incapacidad de Kipps para explicar lo que ve y oye son clave. El terror se centra en lo que no se muestra, en los ruidos y en la figura que siempre está en la periferia de su visión. Este libro es ideal para analizar cómo el terror gótico puede ser tan efectivo hoy en día como lo fue en el siglo XIX. Es una historia sobre cómo el pasado puede atormentar al presente, sobre la soledad y la naturaleza de la venganza. La Casa de las Hojas no tiene una narrativa lineal, sino varias capas que se superponen. La historia principal se centra en Johnny Truant, un joven tatuador de Los Ángeles que descubre un extraño manuscrito después de que su vecino, el anciano y ciego Zampano, fallece. El manuscrito, titulado El expediente Davidson, es un análisis académico de un supuesto documental ficticio sobre una casa. Ese documental se llama El expediente Davidson y narra la historia de la familia de un famoso fotoperiodista, Will Davidson, que se muda con su esposa Karen y sus 2 hijos a una nueva casa en Virginia. Al poco tiempo de instalarse, descubren que la casa es físicamente imposible, el interior es ligeramente más grande que el exterior. Este fenómeno inexplicable es solo el comienzo. Un día, aparece un pasillo oscuro, y el espacio interior de la casa comienza a cambiar y a expandirse sin límites, revelando un laberinto de corredores, escaleras y habitaciones que no deberían existir. El libro se desarrolla en la obsesión de Davidson por explorar este espacio infinito, mientras su familia intenta sobrevivir en el exterior. Su historia es la columna vertebral del libro, pero la narrativa está interrumpida y comentada por las notas a pie de página de Zampano, que a su vez son editadas y comentadas por Johnny Truant. A medida que Johnny transcribe el manuscrito, su propia salud mental se deteriora, y sus propias notas a pie de página, escritas en un tono cada vez más errático, se vuelven una parte tan importante de la trama como la historia de la casa misma. El terror en la Casa de las Hojas no se basa en un fantasma, sino en la subversión de las reglas de la realidad. Aquí la casa en sí misma es la fuente del horror. La casa desafía la lógica y la física. La expansión de sus espacios, el laberinto oscuro, el eco perpetuo que se oye en sus profundidades, todo esto crea un terror metafísico. El lector no teme a un monstruo, sino a un espacio que es fundamentalmente incorrecto. El texto cambia de dirección, el tamaño de la fuente varía, las palabras se disponen de forma extraña en la página. Esta desorientación visual y estructural es un reflejo de la desorientación que sienten los personajes dentro de la casa. El horror de este libro es la pérdida de la razón. No solo la de Johnny Truant al transcribir el manuscrito, sino también la de los propios lectores que se ven obligados a girar el libro, leer hacia atrás o descifrar notas crípticas, experimentando una pequeña parte de la locura de los personajes. Cuéntanos, ¿piensas adquirir alguno de estos libros? Comenta, ¿qué otro libro te ha dejado perplejo por su forma de llevarte en la historia? Nuestra idea es fomentar y reforzar la lectura, recomendando historias y géneros literarios que te puedan parecer interesantes y te animen a investigar o leer sobre ello. Ayúdanos a compartir y dar like para posicionar el video, que el algoritmo nos trate bien y lo muestre a todos aquellos nuevos y viejos lectores. Cuídate y hasta pronto.